Buenas noches. Bueno, no sé si es nuevo la configuración, pero tengo una configuración diferente y, y está en inglés. Entonces estaba viendo algunos detalles acá diferentes, tratando de conocer un poquito este material, pero también sale, ya tiene todo lo demás, y ya, por lo menos de acuerdo al trabajo que tenemos. Muy bien, buenas noches. Buenas noches, pastor. Ya veré si este es un nuevo sistema de Zoom. No sé si se ha configurado diferente, pero lo cierto es que aquí estamos, ¿no? Se parece bastante a Google Meet. Muy bien, vamos a tener una palabra de oración y iniciamos nuestra tarea. Bendito sea el Señor, tu Dios Padre Santo. Venimos en el nombre de Jesús para, Señor, pedirte que nos guíes en este tiempo, en la tarea que, Señor, vamos a realizar como seminario. Y Señor, solamente pedimos que tú guíes en todo, en toda la tarea, en la enseñanza, en que nos des capacidad y sobre todo porque estamos estudiando las cosas tuyas, Señor. De hecho, que eso necesitamos también el entendimiento y tu fortaleza. En el nombre de Jesús, esperamos, Señor, la guía de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Ahora sí, entonces vamos a... la semana pasada de alguna manera, hemos terminado la parte primera que corresponde al aspecto de todo lo que es teología, ¿no? Y hemos llegado hasta lo que es nuestro tema, que es la teología sistemática, ¿no? Quiero solamente ver cómo compartir por acá, porque, porque eso sí no me sale. Sí, ahí sí tengo problemas de cómo no me da para poder compartir. En todo caso, voy a ver cómo... Ya. Me sale de otra manera. Bueno, de todas maneras, les enseñé un cuadro la semana pasada, ¿no? De todo lo que es la teología y hemos planteado también las pautas con respecto a los componentes de la teología sistemática, ¿no? Eso lo hemos trabajado y bueno, desde esa perspectiva estamos ahí planteando entonces en nuestro trabajo, nuestra propuesta que es necesaria entonces para entender este propósito, para entender entonces lo que viene a ser la tarea propiamente de la teología, ¿no? Y habíamos estado hablando de que la teología tiene dos vertientes o dos formas digamos, de emplazar o de dar de estudiar, mejor dicho, la teología. Uno es la teología natural, que habla de la revelación general que sostiene la naturaleza, ¿no? Y que el Salmo 8 lo menciona, ¿no? Cuando veo, dice, los cielos, obra de tus manos. Digo, Señor,
¿no? Cuán grande eres, ¿no? Entonces, eso es la parte de la teología natural. La teología especial es la teología que tiene que ver con la revelación especial y eso parte de la escritura, ¿no? La teología natural entonces estudia, en ella se estudia la filosofía de la religión, la sociología de la religión, psicología de la experiencia, fenomenología de la religión y el estudio de las Sagradas Escrituras desde la perspectiva de la literatura, ¿no? Entonces, tenemos aquí 5 componentes de esta teología natural, ¿no? Filosofía de la religión quiere decir cómo es desarrolla las ideas, los conceptos. La sociología de la religión es el proceso religioso, ¿no? Cómo se empezó desde las tribus, los clanes, ¿no? Hasta el proceso del monoteísmo. La psicología de la experiencia, que habla de los elementos eh, motivos que se dan en una experiencia religiosa. La fenomenología de la religión son las expresiones, digamos, de las experiencias en la religión y que se analizan, ¿no? Desde una perspectiva en cuanto a lo sagrado, en cuanto a la manifestación, qué cosa es los detalles que el hombre mantiene sobre este aspecto, ¿no? Y las Sagradas Escrituras entonces, no solamente se estudia las escrituras, en este caso, ¿no? También hay otro tipo de escrituras en otras religiones, ¿no? Entonces, eso lo trabaja la teología natural. Pero la teología especial, esta sí está basada en las escrituras en la Biblia, ¿no? En la revelación especial. La Biblia es la revelación especial, ¿no? La Biblia, entonces, desde esa perspectiva está entonces el área de teología bíblica, ¿no? Que es el estudio importante y que tiene 4 componentes, ¿no? La crítica textual, que es ir al texto de los originales y ver este, el, cómo se ha ido desarrollando y qué cosa es lo que nos dice el texto, ¿no? Y las diferencias que hay entre los diversos manuscritos también y cómo llega digamos, el erudito a establecer o los eruditos a establecer el texto de una manera centrada y adecuada. El otro es el trasfondo sociocultural, ¿no? Que tiene que ver con el estudio de la cultura, y aquí hay un poco de antropología también, ¿no? Y de historia, que tiene que ver con el trasfondo social que la Biblia nos va demarcando, que son diversos también de paso, ¿no? Porque ha sido más o menos 1400 a 1500 años en que duró esta composición del texto que ahora conocemos como Biblia. Y pues 1500 años pues la cultura no es la misma, ¿no? Y de hecho que el texto bíblico nos muestra una cultura de hace 2000 años que pensaba, sentía, miraba el mundo de otra manera diferente a la que miramos hoy, ¿no? Entonces tenemos que hablar de la cosmovisión que hay en la Biblia y también de la cosmovisión bíblica, es decir, la cosmovisión que la Biblia nos trata de compartir, ¿no? Acerca de las cosas. Entonces son 2 elementos diferentes. Uno es la cosmovisión de las culturas en donde se desarrolla entonces el texto, ¿no? La exégesis es entonces el análisis del texto, también en el original, ¿no? Pero que nos va planteando entonces ya el sentido de interpretación, cómo lo interpretaba, ¿no? En este caso, acercarnos a cómo lo entendía el destinatario, ¿no? Y qué es también, de paso, el autor, cómo es que, qué es lo que quería expresar, ¿no? Eso tiene que ver con la exégesis. La hermenéutica, muy bien, tiene que ver con la interpretación que hacemos nosotros
del texto que tiene ya 2000 años, ya la enseñanza que tiene ese texto y cómo lo aplicamos ahora, ¿no? La hermenéutica es la interpretación que hacemos para las diversas situaciones o problemas que tenemos nosotros o que tratamos de plantearnos nosotros, ¿no? Entonces la hermenéutica es interpretación para el día de hoy, ¿no? ¿Qué dice la escritura y cómo lo podemos aplicar para nuestro tiempo? Bien, luego teníamos la teología práctica donde habían tres facetas, la ética, ¿no? Y habíamos puesto como subtítulo el desarrollo moral. Luego también está la homilética, que es eh, el estudio de cómo hacer predicación, ¿no? Cómo realizar el bosquejo, pero también cómo predicar, ¿no? La homilética entonces se dedica nos da los elementos ahí para esa tarea de la predicación, ¿no? Eh, lo otro es la teología pastoral, ¿no? Eh, que desarrolla digamos, todo lo que es el área de trabajo pastoral, pero también es su perfil, es decir, desde la teología, entonces cómo se propone la pastoral, ¿ya? Y yendo hacia el oficio, las tareas, su alcance, ¿no? Desarrollo, amplitud, todo lo que tiene que ver con ese aspecto. Entonces, y pasando pues por las actividades propias o tradicionales, ¿no? de la tarea pastoral, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo en la iglesia, ¿no? La predicación, la enseñanza, la consejería, la visitación, el estudio, en fin, todo lo que hace pastor básicamente en el aspecto de su trabajo eclesial, pero también la otra parte que muy poco se ha visto y que sí es importante también es la tarea del pastor dentro de su entorno, dentro de su barrio, dentro de el lugar de alcance o de influencia, ¿no? Es decir, en la sociedad, cómo llega a la sociedad, cuál es su forma de contacto con la sociedad, ¿no? ¿Cuál sería las tareas? Ahí la pastoral trabaja ese aspecto también, ¿no? Que a veces eso es mucho más práctico o quizá dependiendo también cuál es el impulso, porque la tarea de evangelizar es lo que nos mueve a ir hacia afuera, pero también en la pastoral puede haber otras preocupaciones, por ejemplo, la educación puede ser un área muy importante en que la pastoral y la iglesia también pueda comprometerse. La otra es la salud, ¿no? La salud, cómo trabajar ese aspecto para llegar a la sociedad y instruir también en salud, en el cuidado y por supuesto también atender las necesidades de salud, ¿no? Ese es otro elemento. El otro es el deporte también, o también puede ser este, uh, el desarrollo humano, ¿no? Entendiendo, por ejemplo, trabajos con niños, trabajos con adolescentes, trabajo con párvulos, trabajo con jóvenes adultos, ¿no? En fin, todas esas tareas también se dan por ahí, ¿no? Y por supuesto también trabaja con empresarios o también en las diversas situaciones que se pueden enfrentar. Por ejemplo, ahora que ha habido este asunto de los huaicos y las lluvias y todo eso, también hay una labor social que la iglesia puede hacer y a través de la tarea pastoral también se debe alcanzar ese aspecto de hoy, ¿no? Orar sí, pero también a tener una acción. Eso por lo menos está dentro de la teología. La extensión es, bueno, es amplia, ¿no? No, no podemos limitar desde esa perspectiva, pero tampoco que queremos que el pastor pues abarque todo también, ¿no? Porque tiene sus límites también como ser humano, ¿no? Pero de hecho que puede llegar a todas las tareas que se puedan dar. Y ejemplos hay en ese aspecto, ¿no? El caso de Wesley, el caso de Albert Schweitzer, el de
que el otro misionero, Guillermo Carey, Jackson Taylor y otros que hicieron su labor desde esa mirada, ¿no? Cómo realizaron su obra y alcanzaron a mucha gente. La teología de la misión, por otro lado, tiene necesaria la apologética, que es importante, la defensa de la fe y cómo desarrollar eso. Y una de las cosas que yo propongo que para defender la fe no es saber qué es lo que piensa otro, sino cómo pensamos nosotros la afirmación de nuestra fe, ¿no? La afirmación de todo lo que es la doctrina, eso debe ser, creo que lo mejor es conocer, ¿no? El pensamiento cristiano. Esa es la mejor apologética, ¿no? A veces queremos enfrentar a los testigos, a los mormones, y aprendemos de ellos muchas cosas, pero carecemos de el conocimiento doctrinal o de enseñanza evangélica. Y ahí es nuestro débil. Digo, porque eso es la realidad, se ha dado, ¿no? Y de paso, ese problema de no conocer doctrina, ¿sí? Que no es solamente en Latinoamérica, sino en Estados Unidos. En Estados Unidos dice que las iglesias evangélicas se ha hecho encuestas, sobre todo en cuanto a eso. Y ¿qué se ha conseguido? Se ha encontrado que la mayoría no conoce de doctrina cristiana. Creyentes de iglesia, ¿no? Y creo que es un 80%, me parece, y eso es bastante alarmante, ¿sí? De que los creyentes no conozcan entonces su Biblia, no conozcan de doctrina, no conozcan ni su tradición de iglesia. Eso creo que es importante trabajarlo. Aquí en Latinoamérica no hay estudios de eso, pero estamos también por ahí, ¿no? Una vez recuerdo, cuando estaba en la casa del Señor, por ahí alguien que estaba yendo ya constantemente a la iglesia, estaba integrado a la iglesia y todo eso, creo que ya estaba bautizado, pero hizo una pregunta, dice, pero ¿qué es la iglesia presbiteriana? Dice, ¿es una secta? Preguntó. No sabía eso. Y de paso, hay muchos evangélicos de hoy que cuando tú le dices que eres de la iglesia presbiteriana, dicen, ¿qué es eso? Y ahí mismo se da, ¿no? ¿Es una secta? Dicen. No conocen historia, vos. Entonces, no saben cuál es el lugar que le corresponde dentro del espectro de la iglesia evangélica, ¿no? La historia de las misiones también, aquí ese es el otro aspecto que ya mencioné, a Schweitzer, a Taylor, a Carey, y hay muchos otros también, ¿no? Ahí se ve las perspectivas de misiones, cómo se han ido desarrollando las misiones, cómo se lograron forjar lo que ahora es la empresa misionera, que prácticamente tiene casi la mayoría de iglesias, o que llegan a proponer, ¿no? De hecho, que no es el único modelo, hay una infinidad de formas de hacer misiones, ¿no? Pero es el que más ha tenido su fuerza, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Ese modelo que lo sistematizó, ¿no? La iglesia americana, ¿no? Pero que venía de Europa también, ¿no? De todo lo que en el siglo del 16, 17, 18, ¿no? Fueron desarrollándose. Eso lo da la historia de las misiones. El otro es la evangelización, ¿no? Que ya de alguna manera sabemos que eso es lo primero que de alguna manera hacemos en la iglesia o aprendemos. Bueno, aquí se va dando mayor consistencia a esa tarea evangelizadora, ¿no? Hasta aquí, se dan cuenta, todo lo que tiene que ver con teología especial es el área de conocimiento que ustedes reciben dentro del seminario, ¿no? Casi la mayoría de estas materias que he mencionado son parte de la currícula del seminario, ¿no? Excepto estudio específico de crítica textual, ¿no? O algo sobre trasfondo sociocultural, aunque hay también antropología como curso, ¿no?
Y lo demás, sí, está contemplado. Y este lado de la teología histórica, que creo que no lo mencioné, historia de las doctrinas, por ejemplo, y la historia de la iglesia, ¿no? Y ya van a llevar ustedes historia de la iglesia y van a llevar también en su momento historia de las doctrinas, ¿no? Y la teología sistemática es, yo lo he puesto en el centro, esa teología sistemática es el área de teología, digamos lo que es específicamente teología, ¿ya? Pero desde la perspectiva sistemática que se desarrolla en varios cursos. Por ejemplo, en la teología propia, aquí ya no estamos hablando de introducción, este curso es de introducción, pero luego de eso está teología propia, que es doctrina de Dios, ¿ya? Teología 1, doctrina de Dios, ¿no? Luego también está antropología, que tiene que ver con el estudio del hombre, ¿no? Pero a partir de la Biblia. Luego también la doctrina de la cristología, ¿no? Estudio de Cristo, ¿no? De la persona de Cristo. La soterología, que no es el estudio de los solteros, ¿no? Soterología, no es solterología, soterología, que tiene que ver con sotería, y sotería es salvación. Entonces, la sotería es el estudio de la salvación, ¿no? Estudio que tiene que ver con la doctrina de la salvación. La eclesiología, se llama fácil, eclesiología tiene que ver con estudio de la iglesia, ¿no? Eclesiología, de ahí viene eclesía, ¿no? El estudio de la eclesía, la iglesia, ¿no? La escatología, que es un nombrecito quizás un poquito más por ahí que hemos escuchado, pero que de repente no sé si conocemos o no, a algunos se interesa mucho más de esto, ¿no? E inclusive antes de estar en un seminario, porque hay ese bichito de querer saber siempre qué va a ocurrir en el futuro, qué va a pasar, o que, cómo va a terminar todas las cosas. Pero ¿saben qué? No es eso, esa inquietud que ponen algunas en términos de escuelas e interpretaciones de que va a ser el final, nos malora la película, pues, porque en la vida no es así, ¿no? No había, ¿qué quieres? Que te cuenten todo lo que va a pasar en el futuro y a ver si te gusta. No, no, no es así. Eh, la vida a veces nos trae sorpresas, ¿no? Y de hecho que en términos escatológicos nadie sabe qué va a suceder finalmente. Lo único que tenemos es que el Señor viene, ¿no? La segunda venida es clave. Así que el estudio de la escatología tiene que ver con el estudio de las últimas cosas, ¿no? Que para mí empiezan desde el momento que Jesús vino la primera vez hasta su segunda venida, ¿no? Entonces, eh, Jesús mismo lo dijo, ¿no? Y en Hebreos dice, ¿no? En los postreros días nos habla por el Hijo. No está hablando de al final del mundo, no, está en estos postreros días, es decir, que el autor de Hebreos decía que estaban viviendo los postreros días, ¿no? Y eso hay que estudiarlo de esa dimensión también. La neumatología, que es por otro lado el estudio del Espíritu Santo, básicamente. La neumatología, estudio del Espíritu Santo. Y también hay estudio de angelología, que eso no se enseña dentro de la currícula de seminario, ¿no? Bien, ese es todo el componente de lo que es teología en sí mismo, ¿no? Ahora quiero pasar porque hoy día vamos a hablar acerca de una introducción sobre doctrina de Dios, ¿ya? Que le he puesto yo el título de teontología, teontología. No de ontología, que es otra cosa, ya para ahí vamos a hacer la diferencia en su momento. Pero aquí vamos a poner algunas palabras que nos pueden servir de alguna manera para entender este hecho del estudio de la teología. He separado de alguna manera la palabra doctrina, aunque esto es parte de lo que se estudia en historia de las doctrinas, ¿ya? Pero es bueno también aquí en esta introducción trabajar ese elemento, ¿no?
¿qué es una doctrina? La teología sistemática nos da la pauta para luego definir doctrina. ¿Y qué es doctrina? La doctrina viene a ser, y ustedes escriban ahí, la doctrina viene a ser el sistema de creencias que forma parte de una religión, ¿no? Y que se utiliza para nombrar y caracterizar cada sistema como un todo, ¿no? Por ejemplo, la doctrina cristiana, ¿no? Y por otro lado, también se puede utilizar en forma particular o en aspectos particulares de la creencia. Entonces podemos hablar de doctrina de la creación, doctrina de la salvación, doctrina del hombre, doctrina del pecado, doctrina eh, digamos, del discipulado, ¿no? En fin. Entonces, doctrina entonces son las creencias particulares también que constituyen un conjunto más o menos coherente, ¿no? Y ese es el contexto del todo donde cada doctrina habría de ser entendida y evaluada, ¿no? El todo tiene que ver con el conjunto, ¿no? La doctrina cristiana. Dentro de esa perspectiva podemos hablar de la doctrina cristiana evangélica, por ejemplo, ¿no? O de la doctrina cristiana católica, o de la doctrina cristiana ortodoxa, ¿no? Cada uno tiene sus fundamentos y sus formas de cómo mira, ¿no? Los aspectos particulares de la creencia, ¿no? En muchas cosas estamos en acuerdo, pero hay algunas que no. Por ejemplo, en cuanto a la doctrina de salvación, ¿no? El punto de vista católico es uno, el de la ortodoxia también es otro, y el nuestro también tiene su particularidad, ¿no? Todos salimos del texto, ¿ya? Y les doy una clave, porque si bien dentro de la Iglesia Católica está muy fuerte enraizada esa idea de la salvación por obras, ¿no? O sea, pórtate bien y vas a tener el cielo. Teológicamente hablando, la teología católica, ¿no? Sí tiene la doctrina de la justificación por la fe. ¿Mm? Y de paso, esa doctrina de la justificación por la fe la analizó y la desarrolló Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona, que viene a ser, digamos, un padre de la iglesia de la parte oriental, ¿no? Desarrolló eso y la iglesia luego lo absorbió, ¿no? Por supuesto, de alguna manera lo absorbió. Y Agustín ha sido referente de alguna manera, porque ahí está Lutero y Calvino, que, ¿no? De alguna manera ellos tienen el pensamiento agustiniano de la justificación por la fe, ¿no? Y digamos, lo pusieron nuevamente en la palestra para darle aplicación para el siglo XVI, ¿no? Para esa época, ¿no? Y lo sacaron a la luz para volver de nuevo a ese sentido que la Biblia nos quiere dar acerca de la justificación, ¿no? Y se basaron en el libro de Romanos, del cual Agustín hace un comentario, ¿no? Un comentario, cuando hago un comentario, no es un comentario ciertas palabras que dijo, no, es un libro, ¿no? Es todo digamos, un compendio, ¿no? Un comentario de la doctrina de la justificación por la fe. ¿Ya? Y es un comentario de los romanos, básicamente. ¿Ya? Ese comentario de los romanos es un estudio de la epístola de los romanos, que después lo hace Lutero también, y que lo hace Calvino también, y que más adelante, para más o menos siglo XX, a comienzo del siglo XX, lo hizo Calvar, ¿no? Entonces, el libro de Romanos ha sido la base para la doctrina de la justificación, por ejemplo, ¿no? Bien.
En el Nuevo Testamento, por otro lado, hay dos palabras que nos dan el sentido de doctrina, ¿no? Una palabra es la palabra didascalía. Didascalía. Didascalía es el acto de enseñar, ¿no? Pero también es el contenido de la enseñanza, ¿no? Didascalía, entonces, básicamente se puede traducir como enseñanza. También se traduce doctrina, pero también enseñanza, ¿ya? Se usa en relación con la enseñanza de los fariseos, por ejemplo, en Mateo 15:9, ¿no? Encontramos ese aspecto, ¿no? La doctrina de los fariseos, ¿no? También se menciona en Colosenses y en Efesios, ¿no? Y en Efesios, por ejemplo, aparece el que desarrolla la enseñanza, el que desarrolla la doctrina, el que propone eso, es el didasco. Esto viene a ser, sí, didasco, que es se traduce como maestro, No le decimos enseñador, profesor, ¿ya? Le decimos maestro. Pero hay otro elemento mayor en este aspecto porque este didáscalos o didascalos, maestro, también es como el erudito, el que tiene la capacidad, la especialidad, ¿no? Y algunas Biblias lo desarrollan como, o lo traducen como doctor. Eso aparece en Efesios 4, ¿no? Y el Señor constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Algunos ponen ahí pastores y doctores, dicen, ¿no? Pastores y doctores. Nunca se traduce como doctrineros, que también tenía el valor, porque si didascalía es doctrina también, se traduce así, en este caso el que se ocupa o el que hace oficio de enseñar sería doctrinero, pero eso nunca ha pegado, no tiene sentido en medio de nosotros. Aparte de eso, que la palabra doctrinero sí se utilizó un tiempo en la colonia, en la época en que digamos, se estaba tratando de enseñar y adoctrinar a los indios, ¿no? De la época, ¿no? Y doctrina se le llamaba a un grupo, a una reserva, bueno, acá no había reserva de indios, pero era un grupo, digamos, que vive en un pueblo, en un lugar, y entonces como ya se convirtieron, entonces iba un sacerdote, a ese sacerdote lo llamaban doctrinero, y al lugar donde él le implantaba la enseñanza, entonces se le llamaba a ese lugar doctrina, ¿no? Eso corresponde a la colonia, ¿no? No tiene sentido para el tiempo de hoy, ¿no? O de la colonia española, que en el Perú, ¿no? Ya. En las epístolas pastorales aparece en referencia a un cuerpo de enseñanza utilizado como regla de ortodoxia. O sea, la didascalía es el cuerpo de enseñanza, ¿no? Que también podríamos llamar doctrina, ¿ya? Y que como es regla y es ortodoxia, ahí aparece ese sentido que muchas veces es recurrente, la sana doctrina, la sana enseñanza, ¿no? Bueno, por otro lado está la otra palabra, que en realidad están vinculadas porque tienen la misma raíz, ¿no? Didaje o didaqué, ¿no? La didaje es el acto o contenido de la enseñanza, ¿no? Es casi parecido a didascalía, ¿no? El contenido de la enseñanza también es didascalía, ¿no? Pero en este caso, los evangelistas lo utilizaron en relación a la enseñanza de Jesús, ¿no? Mateo 7:28, ahí aparece la palabra didaje, es la didaje de Jesús, ¿no? Y por eso es que también
esta palabra aparece como título de un libro que no fue canonizado, o sea, no está dentro del canon, no fue reconocido como inspirado, pero que sí es muy importante. Es un libro que ha sido producido en la época de los padres de la Iglesia. Se conoce como la Didaqué o la enseñanza de los 12, pero que básicamente reproduce los evangelios y los dichos de Jesús, ¿no? Entonces ahí está básicamente eso, como se conoce como Didaqué porque es la enseñanza de Jesús, ¿no? Entonces ahí se habla del bautismo, está el Padre Nuestro, está algunas otras pautas ahí de la iglesia, de los creyentes, de los ministros, en fin, varias cosas que nos indican cómo se está instruyendo a la iglesia, ¿no? Y sobre todo ligado a la enseñanza de Jesús. Bueno, después tenemos entonces, por otro lado, otra palabra. Ya dejamos doctrina a un lado, o enseñanza, ya hemos, creo, abarcado bastante con eso. Ahora vamos a la palabra dogma. Dogma. El dogma es la expresión de una doctrina declarada por una autoridad religiosa que excluye otras enseñanzas posibles, ¿no? Entonces, además de la doctrina, entonces está el dogma. El dogma es el que indica, en todo caso, qué tipo de doctrina o qué doctrina debemos creer o tener, ¿no? Y eso, de alguna manera, los padres de la Iglesia en los concilios desarrollaron la doctrina y establecieron dogmas, ¿no? Los dogmas, ¿no? En esos concilios, en las asambleas, en las reuniones conciliares, se dieron esas pautas. Y la Iglesia Católica finalmente ha ido teniendo su hegemonía, su lugar, y ellos han ido disponiendo también de cómo de tanto en tanto van desarrollando el dogma, pero desde su punto de vista, ¿no? Entonces, dogma es una expresión de una doctrina declarada por una autoridad religiosa que excluye a otras posibles. Dogma viene de la palabra doqueo, con K, ¿no? Doqueo, que significa, es el verbo doqueo, ¿no? Que significa que ha llegado a la conclusión, ¿no? O que es mi convicción, ¿no? O es la convicción de alguien. Y llegó a ser designación de resolución o decreto que era firme y especialmente público, ¿no? Por eso, por ejemplo, las decisiones que se dieron en los concilios, por ejemplo, en Nicea, en Capadocia, en Calcedonia, en Éfeso, en Cartago, en fin, los diferentes concilios que fueron desarrollando la doctrina a lo largo de unos, vamos a decir, 3, 4 siglos, aunque fueron, la Iglesia siguió haciendo eso durante varios tiempos hasta más o menos el tiempo cercano nuestro, ya hace unos años que no hay concilios ya, creo que ya son 60, 70 años ya que no hay concilios, pero sí hay conclusiones, ¿no? Y resoluciones, ¿no? Y los decretos, bueno, eso es en el caso de la Iglesia Católica, nosotros no tenemos desde esa perspectiva. ¿Cómo construimos nuestros dogmas? Eso sí es una buena pregunta, ¿no? No tenemos pues un cuerpo que establece eso, aunque de tanto en tanto las iglesias sí se reúnen para estas situaciones, ¿no? Para determinar qué cosa hacer o qué conclusiones damos a tal o cual aspecto. Sí hay eso, y se da en cada tradición de iglesia, ¿no? Sí, los bautistas han tenido sus reuniones, los anglicanos también, los presbiterianos también han tenido con respecto a diversos temas que hoy están ahí, ¿no? Y han tomado sus decisiones también con respecto a eso. Bueno, proposición, entonces, dogma viene a ser proposición que se asienta por firme y cierta
y como principio innegable, ¿no? De enseñanza, ¿no? También podemos decir que dogma es el fundamento o puntos capitales de todo sistema, ¿no? Toda ciencia, la ciencia también tiene su dogma, ¿no? Entonces la ciencia, la doctrina y la religión tienen sus dogmas, ¿no? Muy bien. Algunos dogmas formulados por los concilios ecuménicos de los primeros siglos de la Iglesia todavía poseen vigencia, ¿no? No han perdido vigencia, eso está ahí y de seguro que va a tener, digamos, duración en el tiempo, ¿no? Pero el sentido tiene que ver con ese reconocimiento de la mayoría de los cristianos, que tanto en Oriente como en Occidente, ¿no? Por ejemplo, la definición de la persona de Cristo. Eso se dio en el Concilio de Calcedonia en el año 451, ¿no? Así que el desarrollo de cómo es Cristo viene de ese concilio, ¿ya? Pero hay algunos que tienen otra forma de pensar acerca de Cristo. Entonces, ¿cómo quedaron ellos? Bueno, ellos fueron excluidos, ¿no?, en el concilio. Pero hoy hay diversas facetas que todavía se manifiestan en algunas iglesias evangélicas. Bueno, otros dogmas aparecieron más tarde y son obligatorios solo dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Porque ellos desarrollan eso sin participación de la Iglesia del Oriente, ¿no? Por ejemplo, los dogmas marianos de la Inmaculada Concepción, ¿no? Eso no viene de la Iglesia antigua, de los padres de la Iglesia, no. ¿Sabe de cuándo viene? De 1859. Un papa fue el que desarrolló esta tarea y también, seguramente basado en concilio, se desarrolló el concepto de la Inmaculada Concepción, ¿no? Bien. También la ascensión de María. Ese dogma es muy cercano, es de 1950, ¿no? Casi a mitad del siglo XX, 1950, ¿no? Entonces no es pues, de la época de los padres de la Iglesia. Aunque para la defensa mucha gente católica dice, no, es que en esa fecha se oficializó, pero ya la Iglesia tenía una tradición de siglos acerca de esto, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Por otro lado, también el dogma de la infalibilidad papal, ¿no? Que ¿sabe cuándo se da? En 1870. No, y uno piensa, no, pero si el papado empieza en el siglo V, la infalibilidad debería estar ahí en esa época. No estuvo. Fue 1870 recién la Iglesia definió ese aspecto como dogma, ¿no? Entonces, no todo lo que la Iglesia tiene como dogma se afirma desde el comienzo, ¿no? Sino ha pasado, en el caso de Roma, ha pasado en el tiempo, ¿no? Ha pasado miles de años para definir algunas enseñanzas, ¿no? Por otro lado, también los dogmas y las doctrinas se ven afectadas por el relativismo cultural y de esa forma, ¿no?, entonces se replantean, ¿no?, y se expresan de nuevo, ¿no? Es lo que está ocurriendo hoy día, ¿no? Términos, por ejemplo, como sustancia, que es un término teológico, naturaleza, persona, que fueron utilizados por el Concilio de Calcedonia, ¿ya?, y que reflejan un marco filosófico de la época, ¿ya? Hoy día ya es obsoleto, o sea, si hablamos de sustancia, naturaleza y persona, tenemos que saber cuál era y cuál es el concepto que se virtió en esa época, ¿ya? Porque si hablamos de sustancia, de repente es otra cosa, pero no, otra sustancia es por ejemplo, digamos,
la esencia de algo que nos queda, ¿no? ¿No? Esto está sustancioso, es que es, aquello está concentrado, ¿no? ¿No? O naturaleza, decimos naturaleza, ya el medio ambiente, no, naturaleza es otra cosa. En esa época tenía que ver con el sentido teológico de las personas de Dios, ¿no? La naturaleza divina, la naturaleza humana, ¿no? Y la palabra persona, ahí caemos muchos en cuanto a cuando hablamos acerca de que eh, cuando hablamos de la persona de Cristo, decimos, ¿no? Jesús, entonces, es una persona, o el Espíritu Santo es una persona. Ahí mismo pensamos persona en el concepto nuestro de persona, ¿no? Pero teológicamente hablando, persona es otra cosa, no tiene nada que ver con la persona que piensa, siente, emociona. Es lo que le atribuimos. ¿Cuántas veces se ha enseñado así en las iglesias? ¿No? Hablando de que es una persona porque tiene voluntad, porque tiene sentimientos, decide, tiene emociones. Pero teológicamente hablando, persona no es eso, ¿no? Persona es un término teológico y es un término filosófico que se aplicó en el concilio de Calcedonia, ¿ya? Entonces, hoy día, como digo, está obsoleto, ya no se utilizan, digamos, en un concepto natural, pero sí está dentro de la teología y hay que conocerlo, ¿no? Bueno, ahí estamos en el asunto de este aspecto. A ver, vamos a continuar. Dogmática ahora. Dogmática. Dogmática viene del latín dogmaticus, ¿ya? Y del griego dogmáticos. Dogmáticos. ¿Qué significa? Es un adjetivo que significa perteneciente o lo relativo a los dogmas de la religión. Lo relativo a los dogmas de la religión, ¿no? También se puede aplicar al que profesa el dogmatismo, ¿no? ¿Mm? Alguien que es dogmático, ¿no? ¿no? O que aplica dogmatismo, ¿no? Y también es conjunto de dogmas o principios de una doctrina, ¿no? La dogmática viene a ser conjunto de dogmas o principios de doctrina, ¿no? Ahora, la expresión teología dogmática, que lo desarrollaron muchos teólogos de la teología contemporánea, estaba presente desde el siglo XVII, ¿no? En el sentido original de exposición solamente de la enseñanza de la iglesia, ¿no? De aquello que enseñaba la iglesia. Eso sería teología dogmática. Y que prescindía de las cuestiones escolásticas y controvertibles, es decir, de aquellas cosas académicas, muy engoladas, de mucho conocimiento, ¿no? Especialmente en cuanto a las discusiones y debates, a eso se refiere, ¿no? Pero hoy se entiende que teología dogmática es la expresión de la exposición completa de la fe cristiana, ¿no? Realizada con criterios científicos, ¿no? Con metodología adecuada y con una investigación teológica específica, ¿no? Y esto aparece también en la sistematización que tenemos de las disciplinas teológicas, por eso ahí está la teología sistemática, ¿no? La teología dogmática se refiere a la teología fundamental, ¿no? A la de la exégesis bíblica, de la teología moral, aunque trate respecto a estos últimos temas afines como el pecado, la gracia, las virtudes teologales. Eso es lo que da la teología moral, ¿no? Y otras ciencias teológicas, ¿no? Entonces, es la sistematización de todas las disciplinas teológicas, ¿no? Eh, este,
y que desarrolla, que se diferencia, ya hemos dicho, de la teología, de la exégesis, ¿no? De la teología fundamental, ¿no? De la teología moral y de otras ciencias teológicas, ¿no? Hay una diferencia, en todo caso, que cada una trata de su lugar, ¿no? Por ahora no vamos a, digamos, a complicarnos la vida con esto, porque la, la teología, como se dan cuenta, tiene diversas áreas de estudio, diversas formas de estudio, ¿no? Y cuando la teología teología, digamos, dogmática nos da a conocer qué cosa, un método de estudio de la fe, ¿no? Una exposición completa de la fe. Eso sería la teología dogmática, ¿no? Es el conjunto o la disciplina del conocimiento de la doctrina, de toda la doctrina. Es lo que en términos bíblicos sería todo el consejo de Dios, toda la enseñanza de Dios, ¿no? Más o menos por ahí sería, ¿no? Pero se hace en términos, ya hemos dicho, académicos, ¿no? Con una investigación rigurosa, ¿no? Y tiene sus métodos, ¿no? Y se diferencia, hemos dicho, cuando se desarrolla la sistematización de las disciplinas teológicas en esos compartimentos, ¿no? Entonces, la dogmática se dedica a eso, a todo el cúmulo de doctrina, ¿no? Completa. La teología fundamental solamente tiene que ver con los fundamentos. La exégesis bíblica tiene que ver con el texto. La teología moral tiene que ver con temas, ¿no? Afines a la moral. Y en otras ciencias, pues, se da también otras áreas, ¿no? Bien, Pastor, hasta una ahí, pregunta. estas palabras que nos pueden ayudar, esperamos que nos ayuden, nos aporten más bien a cómo entender esos elementos, ¿no? No estamos analizando, por ejemplo, el credo, ¿no? Podría haber sido ese un elemento. Ahí hay mucho de dogma y de enseñanza doctrinal, o sea, de doctrina o de enseñanza, que es la fuente nuestra, básicamente, ¿no? Por eso mismo, los domingos, en el culto de servicio, se hace, ¿qué cosa? La recitación del credo, ¿no? Y también del Padre Nuestro, ¿verdad? O no se hace. A ver cuál es la tradición que se hace Pastor, esto tengo una en pregunta. las iglesias, eso que he mencionado. ¿Mm? Sí, pastor. ¿Ya? Sí, lo estamos haciendo, pero entonces nos convertimos nosotros también en personas dogmáticas No o qué necesariamente. No, del no, no, no. dogmatismo. No, es que una cosa, el dogmatismo de alguna manera es hacer el énfasis del dogma, básicamente, ¿no? Pero no es malo, el dogma no es malo, el dogma es el que nos da entonces a nosotros las pautas de la enseñanza, ¿ya? Y cuando hacemos, por ejemplo, este, la lectura del credo o del Padre Nuestro, estamos haciendo recuerdo de las enseñanzas, ¿no? O sea, del dogma que tenemos, ¿verdad? Eh, una de las iglesias que de paso es, digamos, muy estricta en cuanto a esto, en cuanto a la enseñanza teológica, es la iglesia presbiteriana, ¿no? Entonces se marca esa perspectiva. Pero hay que tomar en cuenta esto, que el dogma no debe ser un elemento frío, simplemente de que así creo, esto es mi punto de vista y no acepto otro, ser intransigente desde esa perspectiva. No es la Ya, idea, no ya. es la idea, ¿no? No es la idea. La idea, si bien en los concilios se determinó doctrina, se determinó dogmas, y de ahí las enseñanzas de cómo se debe tener lo que es la sana doctrina, hay inclusive una corriente muy fuerte de creyentes que
en todo quieren ver la sana doctrina, ¿no? O mejor dicho, están buscando la sana doctrina porque ven error en muchas cosas, ¿no? Y entonces dicen, no, yo voy a impulsar la sana doctrina, ¿no? La sana doctrina en el canto, la sana doctrina en la lectura de la Biblia, la sana doctrina en la enseñanza, en la academia, en el seminario, ¿no? Entonces Pastor, que no se filtre alguna otra cosa por ahí nueva, ¿no? O de otro pensamiento. Sí, sí. Pero que al final es su propia defensa de fe, ¿no? Sí. Claro, entonces, pero llevar a la iglesia al dogmatismo no es también querer deslizarse al legalismo. ¿Cómo? No se le O sea, escuchó. llevar a la iglesia a practicar el dogmatismo también abre de repente una puerta para ir al legalismo. Claro, sí, eso es verdad. Sí, eso sí, hay que tener cuidado. Una cosa es tener la enseñanza, la doctrina, ¿ya? Pero que no debemos tenerlo como un lavado cerebral, o sea, como que, ¿no? Entonces ya, yo pienso así, así, y luego me ciego, no. La enseñanza siempre debe darnos luz. La enseñanza cristiana, la doctrina cristiana, siempre debe hacer me abrir los ojos para mirar digamos, con más realidad todas las cosas, ¿no? Con más dirección. No me reduce a ponerme anteojeras, ¿no? Y yo miro así y no puedo mirar ni a un costado ni a otro, ¿no? Eso no sería lo correcto, ¿no? Y lastimosamente la iglesia ha tenido esa actitud durante siglos, ¿no? Y me refiero a la iglesia en general, ¿no? La iglesia desde el comienzo, especialmente la iglesia de Roma, que es la que va desarrollando estos elementos, ¿no? Y en el estudio de la teología se debe tomar en cuenta esto porque tenemos que conocerlos, ¿no? Tenemos que conocer estos términos. Y ustedes en su momento van a estudiar historia de las doctrinas, ¿ya? Y ahí van a ver, por ejemplo, en la historia de la doctrina, básicamente no se enseña la historia conciliar o la historia de los concilios o la historia de los padres de la iglesia, que bien podría ser también para poder entender un poquito más las enseñanzas que tenemos, ¿no? Porque el pensamiento cristiano viene de los padres de la iglesia y de los concilios. Entonces, pero la historia de la doctrina más bien lo que hace entre nosotros, ¿no? Y el análisis que hacemos es del desarrollo de documentos que se fueron dando dentro de los movimientos protestantes en Europa desde el siglo XVI, XVII, XVIII, ¿no? Y hasta XIX quizás también. A eso lo conocemos como confesiones. Pastor, una pregunta. Las confesiones, sí. Hay una confesión de fe de Wismer, me parece. Westminster, sí. Como Esa una es liturgia. la de 1630. Westminster, perdón. Ya, entonces, conozco una congregación, sí, conozco una congregación presbiteriana, todos los domingos, confesión de fe, intercesión, credo de los apóstoles, pero, y todos los domingos. Entonces, Sí. un amigo o un visitante puede pensar ya que es una iglesia católica romana. Entonces, pero todos los domingos, confesión de fe, intercesión, credo de los apóstoles, de memoria, y entonces yo por eso le hago la pregunta, porque con mucho cuidado y temor podemos deslizarnos a la parte de ser legalista. Claro. Bueno, esa característica que ustedes también mencionan es la que en la mayoría de iglesias presbiterianas se practica en el Perú y fuera también, ¿ya? Pero también depende, pastor, de ser también más abierto en el aspecto de no ser tan estricto en cuanto a que así debemos pensar así, entonces volvemos como robots, ¿no? No, la idea no es ser robots. La idea es también
tener inquietudes, si hay cuestionamientos, si hay dudas, entonces también hay respuestas, ¿no? Porque si alguien tiene alguna inquietud o tiene alguna pregunta por ahí, ¿por qué no resolvérsela, no? Y simplemente ir al dogma, nada más, porque el dogma dice tal cosa y ahí tienes como encuadrarte. No, la Biblia nos habla de renovarnos, ¿no? Y la Reforma habla de la Iglesia renovándose constantemente. En base a los principios de enseñanza básicas, fundamentales, no podemos cambiar las cosas, ahí están. Pero claro, sí cómo las practicamos, cómo las desarrollamos, cómo las manifestamos, eso ya es un elemento que tiene que ver entonces cómo la Iglesia puede interpretar esto y de qué manera pues vive mejor su cristianismo, ¿no? Claro. Entonces, eso creo que va por ahí, ¿no? Bueno, interesante la propuesta que usted está mencionando, ¿no? No nos escapamos del dogma de alguna manera, porque sí está ahí presente de todos modos. O sea, aunque no lo anunciemos así, pero está presente de uno u otro modo. Pero la forma en que cómo lo desarrollamos ahí es el asunto, ¿no? No creo que sea tan malo lo que hace esa iglesia, pero también hay que ver que si se vuelve estricto, duro y es como una camisa de, ¿cómo le llamamos? De 11 varas, ¿no? Que es una camisa de fuerza. No, la doctrina no debe ser una camisa de fuerza, la doctrina tiene que ser una doctrina liberadora, una doctrina que te encuentre, que te anime a encontrarte con el Señor, ¿no? A seguir con el Señor, a crecer con el Señor, a desarrollarte en el Señor. Eso es lo que debería ser la enseñanza, ¿no? Y en esa dirección está justamente la enseñanza apostólica, ¿no? La Biblia lo muestra de esa manera, ¿ya? Bien, gracias. ¿Alguien más? Pastor, en todo caso, el dogma, si se puede llamar así, es la expresión de nuestras doctrinas fundamentales, o de lo que creemos en realidad, ¿no? Sí, vienen a ser las definiciones que se aplican, ¿no? De la doctrina, ¿no? Que se determinan para hacer prácticas, ¿no? Por ejemplo, uno de los dogmas que tenemos es de la Trinidad, por ejemplo. ¿Ya? Si alguien se levanta y dice, no, la Trinidad no, eso causaría revuelo, ¿no es cierto? Porque es un dogma que no se puede mover, ¿ya? Que de paso es el pensamiento o la conclusión de la mayoría de la iglesia, ¿no? Sí hay iglesias que no comparten mucho esa, ¿no? Que no son las nuestras. Hay que reconocerlo, bueno, es su punto de vista, pero no es, entonces es otro tipo de dogma o otro tipo de enseñanza, ¿no? Diferente. Pero que si eso se aplicase para el lado presbiteriano y de las iglesias evangélicas en general, en la mayoría, el que piensa diferente, pues entonces dice, este es un hereje. No está en el dogma. ¿Ve? Esa es una cuestión ahí que se da, ¿no? O en el caso, ahí está, las otras enseñanzas, ¿no? La escatología, por ejemplo, la enseñanza escatológica no deben ser dogmas. No deben ser dogmas, pero en muchas iglesias se han convertido en dogmas. Por ejemplo, hay una tendencia fuerte dispensacional, ¿no? Fundamentalista dentro de las iglesias evangélicas, donde ponen la segunda venida primero como el rapto, ¿no? Y se habla de rapto no como la venida del Señor, sino como un evento aparte y antes de la tribulación. O sea, conjugan todo un plan así que dice, eso es lo que se va a dar. Y si tú piensas de diferente manera, entonces estás fuera de foco, estás en herejía, no eres cristiano. Así te dicen. Ese es su dogma, pues. Su dogma es católico, o sea, en la enseñanza católica se ha convertido en dogma. Igual cuando ocurre lo contrario con iglesias que piensan en el amilenialismo, por ejemplo, y no son
pretribulacionistas como las dispensacionales, ¿no? O las que creen el post-tribulacionismo, ¿no? O el post-milenio, ¿no? Entonces, cada uno tiene su punto de vista, pero ahí no podemos ser dogmáticos, porque hay posturas diferentes. Hay posturas diferentes ahí, ¿no? Que se conjugan dentro de la iglesia, pero sí hay asuntos que sí son de dogma que es incambiable, ¿no? Por ejemplo, el sacrificio de Jesús, ¿no? Su muerte vicaria, ¿no? El concepto de esa muerte vicaria no la podemos cambiar. Eso es inherente a todas las iglesias. Si una iglesia cambia eso, entonces pierde la esencia del cristianismo. ¿Se da cuenta? ¿Ya? O la idea de alguna, en Estados Unidos, por ejemplo, dice, hay muchos que son creyentes, en esta encuesta que les mencionaba, dice que muchos de estos iglesias y creyentes de esas iglesias ya no creen en el nacimiento virginal, ¿no? Dice que no nació de una virgen, ya. Ese es otro asunto. En fin, es un concepto que por ahí está. O el hecho de que, a ver, la resurrección, por ejemplo. Hay creyentes de iglesias evangélicas de Estados Unidos que no creen en la resurrección. Dije, no, la resurrección no fue, ¿no? ¿No? Y creen esa teoría de que los discípulos robaron el cadáver de Jesús, ¿no? Y hicieron el mito de que había resucitado. Y los judíos elaboraron todo ese plan y hasta hoy día entre ellos esa es historia. Ellos dicen que no, así ha sido, ¿no? Ese ha sido un cuento de los discípulos. Pero uno tendría que pensar en esto, ¿no? Podíamos morir uno por ahí podía morir por algo que es una mentira, pero un montón de gente, ¿no? Entregar su vida por algo que es mentira, ¿no? Especialmente esos primeros creyentes, ¿no? De la primera época, que estuvieron más cercanos al relato y a la historia, y algunos hasta estuvieron presentes. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta eso también, ¿no? Entonces, si es o no exacto eso. Pero para nosotros, la resurrección es un dogma. Eso no lo podemos cambiar, ¿no? Y que el Señor viene también, ¿no? Sí. Eso es lo que llama pasar las doctrinas fundamentales, pues, ¿no? O otras claro, que dicen negociables. Claro, o sea, claro, sí. Debería ser justamente el dogma, o los dogmas son los que justamente deberían ser lo que nos identifica entonces como iglesia, o como iglesia de Jesucristo, ¿no? De repente, por ejemplo, en un comienzo, por eso es que, o sea, cuando se iniciaron los concilios, por ejemplo, uno de ellos, Arbor, no pudo entrar o no se le puede considerar su enseñanza porque consideraba otra cosa con respecto a la divinidad de Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Claro. Arrio, y ese concepto arriano, de alguna manera, o el concepto unitario, más bien que arriano, está presente en algunas iglesias, ¿no? Entonces hay iglesias, por ejemplo, como el solo Jesús, que ellos dicen, no existe Trinidad, ¿no? Sino que la manifestación de Jesús es el Padre. El Padre está en Jesús. Y le ha dado a Jesús todo. Entonces Jesús es el Padre y también Jesús es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces solo Jesús, ¿no? Voy a exagerar un poco de otro lado, el carismatismo, ¿no? O esas experiencias espirituales del Espíritu Santo, todo eso, la presencia, esa iglesia donde todo es Espíritu Santo, ¿no? Que inclusive te dicen, bienvenido Espíritu Santo, ¿no? Está presente acá el Espíritu Santo. Vamos a darle bienvenida al Espíritu Santo. Y oran al Espíritu Santo. Y todo es Espíritu Santo. Ya no es Jesús. Ya no es el Padre. Es Jesús. Al final, en la práctica, son unitarios también. ¿Ya? Aunque digan que son trinitarios, en la práctica son unitarios. ¿Por qué? Porque están haciendo énfasis en una sola persona. ¿Ya? Todo el que hace énfasis en una persona, entonces ya no es trinitario.
O sea, el concepto de trinitario no es porque yo crea en la Trinidad, ¿no? El Padre, Hijo y Espíritu, no, sino en la expresión, en la práctica, en la acción misma, ¿no? Hay algunos que son solo Jesús, hay unos que son solo Espíritu Santo y hay otros que son solo el Padre, ¿no? Pero hay que entender que Dios se expresó en esas tres personas, ¿no? Se expresó y que entendemos que es un solo Dios, un misterio que no entendemos, pero que está ahí presente, ¿ya? Y aunque no lo exprese, ¿no? Constantemente, en la práctica, en mi acción de fe, eso es lo que da el resultado de creer que es lo que creo, ¿ya? Yo creo más en ese aspecto, porque la teoría o el concepto, eso puede estar aquí en la cabeza nada más, ¿ya? Pero la práctica de la fe, que se expresa del corazón, que sale de dentro, eso es lo que me define a mí, cuál es esa práctica de fe me define también mi doctrina. Así que alguien puede decir, sí, yo creo en tal cosa, pero en la práctica veo cómo se manifiesta, eso me va a decir si eso es correcto o no es correcto, ¿no? Si él verdaderamente cree de esa manera, porque lo Pastor. está practicando, o simplemente no lo cree, ¿no? La práctica de fe que nos lleva a eso, ¿no? Sí, hermana Yesaret. Pastor, buenas noches. Podríamos concluir en este aspecto de que los dogmas deben estar considerados en la palabra de Dios como doctrina y nosotros debemos defender nuestra fe basado en ellos. ¿Se puede Así es. considerar esa conclusión? Sí, Ya, pero más gracias. bien deberíamos hacerlo al revés, es decir, todo lo que sacamos de la enseñanza bíblica, eso es doctrina. O sea, mi doctrina, mi enseñanza, tiene que ser sacada de la Biblia, respaldada por la Biblia. Ese es el fundamento. Yo no puedo definir mi fe por lo que ha hecho un concilio o por lo que ha decidido una asamblea, lo que ha decidido tal cosa, no. ¿Ya? Tiene que estar basado en la palabra. ¿Ya? Tiene que estar basado en la palabra. Si no está basado en la palabra, entonces simplemente no podemos tomarlo en cuenta, ¿no? Sí. Entonces, Gracias. de esa manera, por ejemplo, uno de los referentes que tenemos, y ya lo mencionó el hermano Javier, es la Confesión de Westminster. Y ojo que la Confesión de Westminster no lo debemos tomar como un elemento dogmático de marcar, como hemos dicho, no, pero sí nos brinda a nosotros el elemento de enseñanza doctrinal que está sistematizada, que está ahí para digerirla, para tomarla, ¿no? Está en base a preguntas y respuestas con textos bíblicos, ¿no? Y que sería bueno también de paso darle una renovación en el sentido de actualizarla, ¿no? Porque miren, es del siglo XVII, del siglo XVII. Ahora han pasado ya varios siglos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no esté vigente. Sí está vigente porque tiene palabra de Dios, pero sí hay necesidad de cómo entenderla en este tiempo, cómo entender aquello que se desarrolló en esta confesión, que no es la única, ya he dicho, porque está la confesión helvética, la de Heidelberg, la confesión bautista, la confesión de los puritanos, ¿no? En fin, hay una serie de confesiones, pero básicamente dentro del rubro de la tradición presbiteriana hay una línea, ¿no? Está la luterana también, ¿no? Pero dentro de las iglesias de reforma, pues hay varias, pero la que ha quedado como clave es la de Westminster, ¿no? Hasta ahora continúa la de Westminster. Y no creo que vaya a cambiar. Una pregunta. Sí. Pastor, me gustaría, nosotros este 22 de este mes vamos a tener nuestro presbiterio. Y me gustaría que usted imparte estas clases. ¿Cómo pediríamos para que usted nos imparte estas clases a los pastores para alinearnos, pastor, para alinearnos a la sana doctrina y dejar el peligro del legalismo
o el liberalismo y centrarnos en en nuestra línea, ¿no? Las 5 pilares. Ya, y tendríamos que tomar también en referente, no solamente la confesión, está los estatutos. Amén. Los estatutos y también está la constitución, ¿no?, de la iglesia. Ahí está qué creemos, ¿no? Entonces, analizar ese cuerpo doctrinal, por ejemplo, sería muy, muy interesante, ¿no? Y eso se ha desarrollado de qué manera, de una manera sistematizada, ¿no? Bien. Muy bien. Ahora, Zulin, ¿qué dices? ¿Quién más está acá? Sí, Zulin. Ujú. Bueno, estaba ahí su nombre, Gabriela. Si no la tomamos para la siguiente, la vi. Ay, ya, parece que sí, ahí está. Muy bien. Sí, pastor. Sí, estaba Sí, escuchando. bueno, ¿qué dices tú? Estábamos haciendo el diálogo con respecto a estos conceptos que se aplican en la Los dos. enseñanza de la doctrina, en la teología, ¿no? Doctrina, dogma, todo eso. Sí. No, bueno, sí, no tengo preguntas, me ha quedado claro. Ya, ya. Está bien, entonces. Bueno, en todo caso siempre hay. Bueno, pero en tu iglesia sí creo que tienen ¿cómo desarrollan, por ejemplo, este aspecto? ¿No? ¿Cómo es el desarrollo de la enseñanza? ¿Cómo se da las pautas? ¿Cuáles son los elementos ahí que, que se toman como, como fundamental dentro de la tarea, ¿no? Pastor, yo creo que, sí, Pastor, yo creo en lo que corresponde a la confesión de nuestra fe y también algunas prácticas que podríamos nosotros realizar, de repente no todos los domingos, ¿no? En el caso de la confesión del Padre Nuestro, también el credo de los apóstoles. Yo creo que sí se debe continuar practicando en nuestras congregaciones, ¿no? Tal vez no todos los domingos, ¿no? Pero que sea parte de ello porque nuestra niñez, nuestra juventud también necesitan en esa parte tener ese conocimiento y reconocimiento, ¿no? Yo me recuerdo, bueno, desde niña, yo he nacido prácticamente en la iglesia evangélica peruana, pero nosotros nunca habíamos aprendido el credo de los apóstoles, ¿no? Yo cuando voy a trabajar a Pucallpa con el pastor eh, Juan, entonces ahí yo aprendí la confesión del credo de los apóstoles, ¿no? Y hasta ese momento yo todavía no había considerado en cierto modo la enseñanza que cuál era el credo que nosotros debíamos también confesar. Entonces, pienso que como una enseñanza, sí lo deberíamos nosotros considerar, no tanto como una parte de la liturgia domingo tras domingo, ¿no? Pero sí en momentos así especiales también, y entre los jóvenes, adolescentes, jóvenes, y aún nosotros también los adultos, hacer uso de ello. Entonces, eso es mi opinión, pastor. Ya, muy bien. Creo que eso es probable, es necesario asumir estos aspectos y de hecho que este, es necesario hacer el énfasis, ¿no? Mm, No tanto porque tenemos que estar estrictamente, ¿no?, en el dogma, ¿no? O el mismo pensamiento, porque todos podemos creer y tomar las pautas y cómo lo asumimos cada uno. Tenemos nuestro punto de vista, ¿ya? Pero como yo ya lo mencioné, más que concepto debe ser nuestra práctica de fe, ¿no? La que va a definir finalmente cómo creo y qué es lo que creo
y hasta dónde puedo alcanzar, ¿no? Mi fe o mi desarrollo de fe, ¿no? Entonces creo que por ahí va el camino, ¿no? Bueno, en todo caso, estamos ahí, ¿ya? Bien, vamos a tener nuestro tiempo de descanso y luego volvemos. Ahora vamos a hablar, sí, acerca de Dios, ¿no? La doctrina de Dios, ¿ya? Ya empezamos por esa parte que nos va a llevar a trabajar algunos aspectos, porque ya en el siguiente curso ustedes sí van a estudiar básicamente todo lo que es la enseñanza acerca de Dios, ¿no? Vamos al descanso, volvemos dentro de 15 minutos. ¿Ya? Gracias. Ya, muy bien.